dicho ya en clase anterior de que, obviando la transferencia de calor, las variables más importantes eran estas 8. Entonces esto ya ustedes lo tienen ahí en su PDF. Entonces habíamos visto los métodos, las dimensiones también lo tiene ahí en ese PDF. Es lo más importante, es un resumen esto. Esto ya lo tienen ustedes en su PDF. Entonces vienen los métodos que tenían que aplicar: el método de Buckingham, el método de Rayleigh y el método de las ecuaciones diferenciales, que no vamos a verlo, ¿no? Entonces, utilizando esas variables, han obtenido ustedes ya los 5 grupos adimensionales, ¿no? Aplicando el método de Rayleigh o aplicando el método de Buckingham. El método de Buckingham es el primero que han aplicado paso a paso para obtener los 5 números adimensionales, ¿no? El último es el número de Euler, que es uno de los más importantes ahí dentro del flujo de fluidos a través de tuberías, ¿no? Entonces tienen ahí los 5 números adimensionales utilizando esas variables. Hasta ahí no hay ningún inconveniente. El problema que ustedes han tenido que desarrollar: se tienen las variables y determinar los grupos adimensionales. Ustedes ya han realizado ello mediante el método de Buckingham y el método de Rayleigh. Ahora, el método de Rayleigh, en forma algebraica, se puede resumir, como dice, se puede llevar a cabo mediante una matriz. En vez de resolver uno por uno ahí en forma algebraica, se puede directamente aplicar la matriz. O sea, mediante una matriz podemos nosotros resolver este problema y determinar los 5 grupos adimensionales. Pero ustedes lo han realizado por el método de Buckingham, el método de Rayleigh es el normal, o sea, aplicando el álgebra, o sea, asumiendo son 8 variables, una se pone explícita, entonces quedarían 7 en función de esas 7, ¿no? Y determinar, como dice, sus exponentes de a que están elevadas cada una de estas variables, ¿no? Generalmente se escoge delta de P porque es la variable más importante para el método de Rayleigh, ¿no? Entonces lo ha realizado en forma normal, está ahí inclusive en la copia en que se les ha dado en el PDF, ahí se encuentra desarrollado varios ejercicios por el método de Rayleigh. Lo que sí no está es el método matricial. El método matricial es un resumen, una combinación tanto del método de Buckingham como el método de Rayleigh, pero en forma matricial, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, escogemos las 3 variables, B, Rho y L, las variables, escogemos, pero eso es, como dice, determinando del rango de la matriz, ¿no? El método de Buckingham nos dice bien claro el rango de la matriz 3. Ahora, otros textos nos dicen bien claro que la mayoría de veces es de acuerdo con el número de magnitudes fundamentales, masa, longitud y tiempo, que ahí está con rojo, ¿no? Entonces, esas son las variables o las cantidades fundamentales, ¿no? Las magnitudes fundamentales, porque las otras son derivadas. Las magnitudes fundamentales que nosotros escogemos es masa, longitud y tiempo. Y eso está, por supuesto, de acuerdo con nuestro sistema de unidades, magnitudes fundamentales, que ahí les he mencionado anteriormente ese cuadro, ¿no? No sé si podemos volver hacia atrás, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es, elaboramos la matriz de la velocidad, o sea, escogemos las 3 variables, ahí está dividido en 4 cuadrantes. En el
primer cuadrante de la izquierda, del lado de la izquierda, ahí están las variables que escogemos, ¿no? Que van a repetirse, como dice. Eso lo hemos visto en Bootkingham. Entonces, escogemos esas tres variables, velocidad, densidad y longitud, las tres magnitudes fundamentales. Y quedan, como dice, las otras 5 magnitudes, variación de la presión, viscosidad, tensión superficial, velocidad del sonido y la constante G. Entonces quedan esas 5. Y lo que único que hacemos es, como dice, como hemos puesto ahí masa, longitud y tiempo en forma vertical de rojo, lo que hacemos es las tres variables escogidas, velocidad, densidad y longitud, ponemos sus exponentes de sus ecuaciones dimensionales. Por supuesto, vamos a regresar a ver atrás. Ahí tenemos, como dice, las ecuaciones dimensionales en el sistema masa, longitud, tiempo y en el sistema fuerza, longitud, tiempo. Lo que nos interesa es masa, longitud, tiempo. Ya hemos dicho teta, temperatura, no vamos a tomar en cuenta. Por ejemplo, aquí si ponemos calor específico, no lo tenemos aquí, pero si aumentaríamos ahí, tendríamos que poner la temperatura. Pero no hemos dicho bien claro que no vamos a considerar la transferencia de calor. Entonces, aquí está bien claro las ecuaciones dimensionales de cada una de estas variables o de la cantidad que nosotros estamos viendo en la parte de la izquierda, ¿no? Y en la parte de la derecha tenemos los dos sistemas. El sistema que vamos a emplear es el sistema masa, longitud y tiempo. Muy bien, volvemos entonces a la matriz que está ahí. Ahí tenemos la matriz masa, longitud, tiempo. Entonces de la velocidad, la densidad y la longitud ponemos sus exponentes. Por ejemplo, de la masa. Entonces tenemos ahí masa, longitud y tiempo, las magnitudes fundamentales, y tenemos las 8 variables. Las 3 escogidas están en la primera parte de la izquierda. Ahí está a colores, no hay problema, todos los números de los exponentes están en amarillo y en negro está el fondo. Entonces se nota claramente. Entonces el primer cuadrante de la izquierda, ahí solamente están las magnitudes fundamentales. En el segundo cuadrante de la derecha, o sea, mirando, como dice, la parte superior nada más de esa división, ahí están los exponentes de las magnitudes fundamentales, de la presión, viscosidad, tensión superficial, velocidad del sonido y la gravedad. Entonces tenemos esos dos primeros cuadrantes. Ahora vamos a la parte inferior. Pero antes de ello, ponemos ahí la segunda fila, abriendo ya de la matriz. La segunda fila le ponemos A, la tercera fila B, la tercera fila D. No le pongo C porque está la C utilizada como velocidad del sonido. Por eso es que le pongo D. Entonces, eso está completado la parte superior, el primero y segundo cuadrante mirando de la izquierda a la derecha. Entonces, se completa ello y después trabajamos la parte inferior. ¿Cómo trabajamos la parte inferior? La parte inferior lo que hacemos es, del primer cuadrante que está arriba de la izquierda, masa, longitud, tiempo, lo que está con esa columna de rojo, esa matriz de los exponentes de la velocidad, densidad y longitud, la vamos a convertir en una matriz unidad. Pero al convertir en matriz unidad va a afectar a toda la matriz. Si por decir la ecuación A le cambiamos de signo, va a cambiarse toda esa fila. Si a la B, a la columna, a la fila B, lo multiplicamos por 2, toda esa fila va a ser multiplicado por 2. Ahora, si sumamos la A con la B, todos la fila se suma cada una de las columnas.
Entonces eso tiene que tenerse en cuenta, como han hecho ustedes en álgebra lineal o matemáticas 2, ¿no? En forma similar, porque por eso le estoy diciendo es una matriz. Lo que estamos trabajando son con los exponentes de sus magnitudes fundamentales. Entonces, la parte de los dos cuadrantes de la parte superior no hay problema. ¿Por qué? Porque eso nos dan cada una de las variables, sus ecuaciones dimensionales que hemos establecido, ¿no? Nos dan todo eso, rellenamos los dos cuadrantes superiores. Ahora, nuestro trabajo es para los cuadrantes inferiores. Primero trabajamos con el cuadrante de la izquierda, la parte inferior. ¿Qué hacemos? La parte de esa matriz 3×3 la convertimos en la unidad, matriz unidad. Y al convertirla en matriz unidad, ya les he dicho, todo va a cambiar esas ecuaciones si lo multiplicamos por 2, por menos, todo eso. Como vamos a convertirla en una matriz unidad, ¿qué hacemos? El primer número que ahí tenemos de esa matriz 3×3 tiene que ser 1 en esa columna, ¿no? El 1 y los demás serán 0, 0. Hablando de fila sería 1, 0, 0. Entonces, para convertirla en matriz unidad. Entonces, hacemos esas operaciones, ¿no? Por ejemplo, nos fijamos en la parte superior, porque la parte superior es la que vamos a operacionalizar, vamos a realizar las operaciones. Nos damos cuenta que, por decir, la ecuación D que está en la parte superior, que si le cambiamos el signo, ya nos da 1, 0, 0. Si le cambiamos el signo, toda la fila, ¿no? O sea, en el tiempo, en la parte superior, ¿no? En la cuarta fila, por decir 1, 2, 3, 4. En la cuarta fila, D, la ecuación D. Si le cambiamos de signo, automáticamente nos va a dar 1, 0, 0, que es lo que queremos nosotros para la parte inferior, para conseguir la matriz unidad. Entonces, lo único que hacemos es cambiarle de signo a la ecuación D y la escribimos toda la ecuación, toda la fila, pero cambiando de signo. Si ustedes se dan cuenta, ahí está en la parte inferior toda la fila, pero con signo cambiado. Hay una columna B, Rho, L, simplemente la copiamos de arriba en ese orden, ¿no? Pero nosotros ejecutamos las operaciones en la columna, la primera columna, ¿no? A, B, D, con eso trabajamos. Pero ese orden de B, Rho, L, eso se conserva ahí, ¿no? Entonces estamos ejecutando nosotros con la D nada más. La D hemos cambiado signo, listo. Ahora, la siguiente debe ir 0, 1. Entonces vemos arriba en la parte superior, a ver quién, vemos que la A justo cumple 0 y 1, entonces la podemos copiar. La copiamos toda esta fila y lo ponemos ahí, es la ecuación A, está repitiéndose abajo, pero ya en la parte inferior. Entonces justo también coincide con 0, 1, 0. Si no tiene 0, ya pues nosotros ejecutaremos, veremos. Ahora, para obtener el 0, 0, 1, ¿qué hacemos? Miramos las ecuaciones de la parte superior, A, B, D. ¿Cómo podemos conseguir 0, 0, 1? Porque ya tenemos aquí menos D y ya 1, 0, 0. 0, 1, 0, ya tenemos en la parte inferior, no hay problema, pero ahora nos falta el 0, 0, 1, ¿cómo conseguimos eso? Entonces, vemos las ecuaciones de la parte superior, ¿no? Si a la ecuación A lo multiplicamos por 3 y le sumamos a la B, va a desaparecer menos 3. Porque lo que trabajamos es con la primera parte, ¿no? En la segunda eso que lo que resulta, no nos importa, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? A, y si lo sumamos a D, daría 0 la primera parte. Entonces ya daría 0 esa columna, 0 la otra y solamente quedaría. Entonces, tendríamos que la A multiplicarlo por 3 para eliminar menos 3 y sumar a la D. Entonces, 3A más B más D
debe dar 0, 0, 1, y el resto lo que da, claro, multiplicamos, sumamos, no hay problema. Justo hemos conseguido, ¿qué cosa? La matriz unidad en la parte inferior del cuadrante, del primer cuadrante de la parte inferior, en la izquierda. Esto es lo que queríamos lograr. La matriz unidad, o sea, en otras palabras, la diagonal debe ser 1 y los demás, los triángulos, tanto superior como inferior, deben ser 0. Hasta ahí conseguimos, por supuesto, si habemos multiplicado por 3, toda esa ecuación debemos multiplicar, o a la A, ¿no? Si hemos multiplicado por 3, toda la ecuación, 3, 3, 3, 3, o sea, multiplicar por el 1, 3, y eso sumamos a la B, tal como dice ahí la operación, y debe dar lo que está en la parte inferior. Ahí está en la columna, de la primera columna, pero ya está la división en 4, ahí están las operaciones que se han realizado claramente, ¿no? Está colores, no hay problema. Entonces, ahora, después que se ha realizado todo esto, ahora simplemente directamente escribimos ya los números adimensionales. Entonces, ¿qué es el siguiente paso, ¿no? Una vez rellenado, realizado esta matriz hasta aquí, realizamos ahora la obtención de los números adimensionales. Ahí tenemos. Simplemente lo único que hacemos es, ¿quién es la variable que está en esta columna? Ahí ya vamos, trabajamos ahora con el cuarto cuadrante, ¿no? De la parte inferior. Y lo único que vemos nosotros es en esa primera columna, ¿quién es la variable? Delta de P. Entonces, delta de P lo ponemos en el numerador. Y en el denominador ponemos las variables a que están elevadas con esos exponentes del cuarto cuadrante. Ahí tenemos la velocidad, debe estar elevado al cuadrado. La densidad elevado a 1, o sea que debe ser delta de P sobre velocidad al cuadrado sobre densidad. Y eso es lo que se encuentra en la parte inferior. De la misma manera hacemos las demás columnas. Simplemente la siguiente columna sería mu entre velocidad, rho y L. Entonces simplemente ahí nos da ya, o sea que es mu entre las variables de aquí. Si es 0, ya cualquier cantidad elevada a 0 vale 1, eso sabemos algebraicamente. De la misma manera hacemos la otra columna, la que sigue, la columna de tensión superficial, la columna de velocidad del sonido y la columna de G. De la misma manera procedemos de esa manera. O sea, aplicar el método de Rayleigh, que es en forma matricial, nos da directamente todos los números adimensionales. Ahí está. Este es el problema que nosotros tenemos ahí. Problema número 2. La pérdida de presión delta de P debido al rozamiento que se produce entre dos secciones transversales de una conducción cilíndrica por la que circula un fluido newtoniano es función del diámetro de la conducción, la distancia entre ambas secciones L, de la rugosidad de las paredes de la conducción epsilon, de las propiedades del fluido, densidad y viscosidad, y de la velocidad media V del fluido. Determinar mediante el método de Bootkin las razones adimensionales en que pueden agruparse todas estas variables utilizando el sistema ingenieril de magnitudes fundamentales. Entonces, esta última parte lo podemos quitar y acá simplemente poner, ¿qué cosa? Mediante el método matricial. Este problema yo lo he sacado exactamente de su copia ahí que tienen. Está determinado por el método de Bootkin. Acá lo vamos a hacer por el método matricial. O sea, no voy a hacer yo el Bootkin ni el que se llama el Rayleigh, el algebraico. Simplemente voy a hacer el Rayleigh, pero en forma matricial. Entonces este problema está ahí por si acaso en su copia. Ahí ¿qué cosa le está dando? Las variables.
¿Cuántas variables hay aquí? A ver. Tenemos delta de P, tenemos diámetro, tenemos longitud, tenemos rugosidad, tenemos las dos propiedades del fluido y la velocidad con la que fluye. Total, ¿cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables. Entonces, 7 variables. Si aplicaríamos lo que dicen ciertos textos, voy a considerar 3 magnitudes fundamentales, masa, longitud y tiempo. ¿Cuántos grupos adimensionales tendría que obtener? Tendría que obtener 4 grupos adimensionales, ¿no? Pero ya les he dicho que ustedes tienen que obtener ello ¿con qué? Con la que se llama la regla de que se ha hecho en Butkingham, determinando el rango de la matriz de esa matriz rectangular, se saca la mayor matriz cuadrada y de ahí obtenemos el rango, ¿no? Eso es lo correcto. No vayan a confiarse y de repente después les resulta, porque muchos textos dice bien claro, coincide con las magnitudes fundamentales. No siempre, hay problemas que no cumplen ello. Es preferible recurrir a obtener el rango. La mayoría de casos, un 90% sí ocurre así, pero no es lo correcto. Entonces ya están advertidos, jóvenes. Muy bien, entonces tenemos las 7 variables. Lo único que hacemos es hallar la solución. Ahí tenemos. Le ponemos exactamente igual que el anterior. Simplemente las variables ya son diferentes, ¿no? He escogido la variable de diámetro, velocidad, densidad. Delta de P, L, epsilon y mu, las variables que quedan libres. Delta de P no lo puedo escoger dentro de las variables que se van a repetir. ¿Por qué? Porque es una variable importante, debe estar exenta de repetirse. Entonces, igual que el mismo método, fíjense, lo que hacemos es, escogemos 3 variables de las 7. Ustedes son libres de escoger, ¿ah? Yo no les he dicho que escojan necesariamente estas variables, pueden escoger otras. Pueden escoger L, mu, D. Lo único que les he dicho que esas 3 variables que escogen, ¿qué cosa deben tener? Deben tener las 3 magnitudes fundamentales, masa, longitud y tiempo, entre las 3. Que se repitan no interesa, pero deben escogerse que tengan las 3 magnitudes fundamentales. Esa es la condición. Entonces lo que hacemos es, igual que el ejercicio anterior, masa, longitud, tiempo. Ahora ponemos A, B, C, porque acá no hay velocidad del sonido, no hay ninguna confusión. Entonces, tenemos ahí densidad, velocidad y densidad. Escogemos las 3 variables, quedan las otras 4. Ahí delta de P, L, epsilon y mu. Las ponemos ahí en el cuadrante de la derecha. Entonces, la primera parte de la parte superior, los 2 cuadrantes, rellenamos mediante sus exponentes de cada una de sus ecuaciones dimensionales. Ustedes la tienen arriba, ya hemos visto, en la cantidad y el sistema, masa, longitud y tiempo. De ahí copian y ponen aquí en la parte superior esos 2 cuadrantes, lo rellenan. Ahí no hay problemas. Solamente que hemos hecho, ¿qué cosa? Escoger las 3 variables que vamos a repetirlas y de la cual vamos a obtener su matriz unitaria. O sea, es lo mismo, no hay ningún inconveniente, solamente cambiamos las variables y ponemos el procedimiento, es el mismo, es simple, masa, longitud, tiempo, en ese orden lo ponemos, listo, y escribimos. Y tenemos, como dice ya, escrita la parte superior, los 2 cuadrantes. Ponemos la primera, o sea, la segunda fila le ponemos A la tercera le ponemos ecuación B, y a la cuarta ecuación C. Entonces ya tenemos ahí rellenado las 2 primeras. Los 2 primeros cuadrantes con sus variables. Para la segunda parte, ¿qué hacemos? DB rho
ponemos en ese orden las variables y ahora comenzamos a obtener la matriz unitaria. O sea, el tercer cuadrante de abajo, ahí está la matriz unitaria. Esa matriz unitaria es obtenida con las ecuaciones que están acá en la parte superior, A, B, C. Ustedes combinan esas ecuaciones de tal manera que obtienen la matriz unitaria. Por ejemplo, quieren obtener la matriz 1. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer para obtener 1 ahí? Sabemos que 1 nada más tiene la ecuación B. Entonces quiere decir que a la ecuación B debemos eliminar tanto este 1 como este menos 3. Entonces aquí lo único que haríamos aquí, si queremos eliminar menos 3, a la A tendríamos que multiplicar por 3. Si queremos eliminar este 1 y solamente queda el primer 1, tendríamos que sumar a la C. Y eso es lo que hacemos. A la A multiplicamos 3, le sumamos la B y más C. Y nos da 1, 0, 0 y todo lo demás, por supuesto, todas las operaciones que ustedes han sumado, restado de acuerdo con ello. Ese resultado da en el cuarto cuadrante 0, 1, 1, 1. Así procedemos con las otras dos filas. Solamente la segunda, como dice la que sigue después abajo, la penúltima, simplemente tenemos la C. Simplemente cambiarle el signo y tenemos el 1 ahí. Y que por supuesto se cambia toda la fila, ¿no? La última, la B, simplemente ¿qué hacemos ahí? La B no nos da, simplemente sería la A, ¿no? La A simplemente la copiamos y tenemos ya 0, 0, 1. Listo. Y está, por supuesto, toda la fila. Listo, está rellenada, hemos conseguido la matriz unitaria, ya están preparados para obtener los números adimensionales. Entonces, es análogo, fíjense, como hemos hecho la anterior, igualito. Es análogo, todas las mismas operaciones, el mismo procedimiento, claro, con diferentes cantidades, diferentes variables, ya tenemos rellenada la matriz completa. Entonces, como está rellenada completa, ya lo único que nos quedaría ahora es obtener los números adimensionales. Ahí tenemos ya los números adimensionales en la parte inferior. ¿Qué hacemos? Simplemente delta de P entre rho B al cuadrado. Ahí está. D elevado a 0, B al cuadrado, rho. Entonces, delta de P entre B al cuadrado, rho. O rho B al cuadrado. Igualito. Las otras columnas en forma similar. L sobre D sería. La otra, epsilon sobre D también. Mu sobre rho BD. Ese sería el número de Reynolds. Y tenemos ahí los 4 números adimensionales. Entonces, así tenemos que sería una función de los 4 números adimensionales, que sería una función igual a 0. Podemos ponerla explícita para el número de Euler, en función de los otros 3 números adimensionales. Podríamos ponerlo, o sea, ahí de esa matriz podemos obtener lo siguiente. Si queremos la ponemos implícita, si queremos la ponemos explícita. Ahora, ¿por qué la hemos puesto explícita? Es que queremos obtener lo que hemos dicho, la ecuación de Darcy-Weisbach. ¿Cómo es que sale esa ecuación de Darcy-Weisbach? Yo les había dicho en ese entonces, tómenlo como tal. No se preocupen, ya posteriormente vamos a saber o a hacer de dónde ha salido esa ecuación. Ahora, no hay por si acaso una ecuación analítica que nosotros, o una ecuación diferencial que nos relacione todas estas variables. No hay. En todos los años, cientos de años que van, miles de años, no se ha visualizado una
ecuación que pueda relacionarnos, ecuación analítica, ecuación diferencial que nos pueda. Lo único que recurrimos es a los métodos empíricos. Uno de ellos es el análisis dimensional. Este método es el que nos permite relacionar y obtener un modelo, pero es un modelo empírico. Ahora, una vez que nosotros lo ponemos ahí, Euler en función del número de reinos de L sobre D y epsilon sobre D, puede estar al revés el número de reinos, no hay problema, porque esa función es compleja. Entonces, ¿qué cosa se ha hecho? Se ha experimentado. Se ha experimentado, como dice, para esta ecuación, en esa tubería cilíndrica. ¿Y qué cosa se ha encontrado? Se ha encontrado experimentalmente que para flujos completamente turbulentos no depende de L sobre D. Para flujos laminares sí, pero para flujos completamente turbulentos, que es lo que nos interesa y se aplica más en la industria, no depende de la razón L sobre D, o sea, no depende del número adimensional L sobre D. O sea, quiere decir que L sobre D lo podemos sacar fuera de esta expresión, no hay problema. Es como decir una constante, la sacamos fuera de esa función, fuera de un operador, fuera de una integral, fuera de una derivada, la sacamos fuera. De igual manera aquí, L sobre D lo sacamos fuera y tenemos, como dice, como no depende de L sobre D para flujos completamente turbulentos o desarrollados, se denomina, entonces nos da la ecuación 1. ¿Qué hemos hecho? L sobre D lo hemos extraído o sacado fuera de esa expresión compleja. ¿Y qué cosa nos queda? En la ecuación 1 nos queda ahí, sí, función de Reynolds y de epsilon sobre D. Esta expresión, sí, del número de Reynolds y de epsilon sobre D, no la conocemos. Hay que experimentar, llevarla a cabo. Entonces, ¿qué han hecho los, como dicen los experimentadores, investigadores, Karman, diferentes investigadores que han llevado a cabo diferentes ecuaciones? ¿Qué es lo que han hecho? No se han hecho problemas, simplemente la expresión sí, db rho sobre mu epsilon sobre d es compleja, por lo tanto lo expresamos de la siguiente manera, lo han expresado f sobre 2 igual a f sobre 2, un factor f sobre 2, esa expresión. Y eso es lo que se grafica y lo que nosotros denominamos el diagrama de Moody, ¿no? Este diagrama justamente es lo que se obtiene a partir de aquí. Pero ellos lo han puesto f sobre 2, ¿no? Pueden poner f sobre 4, f sobre 8, son indiferentes. Pero lo que se ha normalizado o estandarizado es f sobre 2. Entonces, de ahí, ¿qué hacemos? Este valor lo sustituimos en la ecuación 1. En vez de sí, db rho sobre mu epsilon sobre d, lo sustituimos por f sobre 2. Entonces nos da la ecuación ahí que tenemos. Entonces resulta esta ecuación número de Euler va a ser L sobre D por F sobre 2. Entonces, teniendo esa ecuación, simplemente, ¿qué es lo que tenemos? Podemos escribirla de la siguiente forma. Delta de P entre rho G igual a F L sobre dB al cuadrado sobre 2G. Ahora, donde rho por G ya sabemos que es el peso específico. En consecuencia, la ecuación anterior puede ser escrita de la siguiente forma. Delta de P entre peso específico, ¿qué cosa viene a ser? Es la pérdida. Eso es lo que hemos visto nosotros en la ecuación de balance de energía, HL, que era la pérdida de energía interna, que lo habíamos reemplazado por HL. Justamente esa es la expresión, y la que nos da FL sobre dB al cuadrado sobre 2G. Esta es la famosa ecuación de Darcy-Weiss. La podemos poner en función de ¿quién? De caudal. Entonces nos va a dar otra expresión, pero es la misma, es la ecuación de Darcy-Weiss, donde L
es la longitud de la tubería, ya estamos viendo porque con eso hemos empezado. La velocidad es la velocidad a la que está fluyendo el fluido. D es el diámetro de la tubería. G ya sabemos quién es, punto, esa es la constante. Entonces, tenemos esta ecuación. Esa es la ecuación de Darcy-Weisbach. Ahora, esa ecuación de Darcy-Weisbach, ¿cómo la aplicamos a un experimento? O sea, ya tenemos aquí la ecuación de Darcy-Weisbach. O sea, es la manera como nosotros obtenemos la ecuación de Darcy-Weisbach a partir de el conocimiento de las variables y aplicando el método de análisis dimensional. Ustedes pueden aplicar el método de análisis dimensional de Buckingham, pueden aplicar el método de Rayleigh o el método de Rayleigh, el matricial. Claro, les recomiendo el matricial, pero cuando ustedes han entendido el método de Buckingham y el método de Rayleigh, el algebraico. Porque el método de Rayleigh, el matricial, es simplemente una simplificación del algebraico, ¿no? Para no estar haciendo las operaciones suma, resta, que igualando a 1, viendo grados de libertad, nada de ellos, directamente, ¿no? Es una simplificación nada más. Expresión compleja del psi, número de Reynolds y la rugosidad relativa igual a f sobre 2. Entonces, con eso trabajamos, eso es justamente el diagrama de Moody que se grafica, y estamos bien claro expresando que no depende de L sobre D para flujos completamente turbulentos. O sea, nos interesa aparte porque en industria generalmente se trabaja con flujos completamente turbulentos. Si no fuera así, entonces trabajamos con las expresiones anteriores. Pero vamos a ver en unas clases posteriores que cómo determinamos el número de o el factor de fricción para flujos laminares. Existe una deducción teórica, analítica, eso no hay problema. El problema es para flujos turbulentos. No hay una expresión analítica. Seguimos adelante. Muy bien. Entonces podemos escribirla de la siguiente forma, ¿no? Delta de P, dividimos los dos miembros entre G. Tenemos ahí la primera parte, sabemos que ρ por G es igual al peso específico. En consecuencia, la ecuación anterior puede ser escrita de esta manera, ¿no? La pérdida es delta de P entre el peso específico, es delta de P sobre ρg, FL sub B al cuadrado sobre 2G, que justamente es la ecuación de Darcy-Weisbach, ¿no? Esto es lo que nosotros hemos empleado ya para determinar las pérdidas, hemos empleado los gráficos que se les ha dado. Entonces esta ecuación ahora está deducida, se deduce entonces a partir del análisis dimensional conociendo las variables, ¿no? Eso tenemos que tener en cuenta. Ahora, viene la otra parte. ¿Cómo lo aplicamos nosotros a un experimento? A ver. Ahí tenemos, aplicando a una conducción cilíndrica. Tenemos ahí una tubería, ponemos ahí, puede ser, de acá hemos puesto 2 manómetros simples, ¿no? Piezómetros. Ahí tienen, como dice, una tubería, 2 puntos. Puede ponerse 2 piezómetros, puede ser un manómetro en U, puede ser un manómetro diferencial, depende. Ahí está bien clara la figura. Y simplemente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Fíjense, van a aplicar la ecuación que han deducido a, como dice el caso. Entonces, aplicamos la ecuación de los manómetros al punto 1 y al punto 2, porque los dos piezómetros están abiertos a la presión atmosférica. Por lo tanto, aplicando el manómetro, la ecuación de los manómetros al punto 1, P sub 1 menos, como está por encima, menos ρ por H sub 1. Y el otro sería en el otro punto, P sub 2 menos ρ H sub 2, igual a P sub 0. Igualamos las dos ecuaciones y obtenemos la ecuación que está en la parte inferior, ¿no? De estas ecuaciones igualamos, de ahí determinamos P sub 1 menos P sub 2 sobre el peso específico. ¿Qué cosa viene a ser? H, la altura, ¿no? Entonces H viene a ser delta de H, H1 menos H2, ¿no? Determinamos. Y ahí tenemos entonces finalmente que
la pérdida sería HL igual a delta de P sobre peso específico igual a igual a delta de H igual a H1, y que viene a ser igual a F, L sobre D, B al cuadrado sobre 2G, o en función del caudal, ¿no? Entonces, quiere decir que nosotros para diferentes materiales podemos obtener, ¿qué cosa? Podemos obtener las pérdidas, y podemos, ¿por qué? Porque de aquí es conocido delta de H, es conocido H1, H2, de ahí conocemos H, conocemos la velocidad a la que está saliendo, conocemos todas las dimensiones, conocemos L, en qué longitud, conocemos el diámetro, podemos determinar F. Determinando F, también podemos determinar el número de Reynolds, depende qué fluido está fluyendo por cada una de estas tuberías. Entonces, tenemos ahí y podemos obtener perfectamente el diagrama de Moody para la parte completamente turbulenta. También podemos hacer para la parte laminar, no hay problema, pero eso todavía vamos a ver, como dice en una clase posterior, la siguiente clase, cómo es que hacemos para un flujo laminar. Ahí vamos a hacer toda la deducción. Entonces, esta es la parte que ustedes del análisis dimensional pueden aplicar a un experimento. Eso lo pueden realizar en su casa, agarran una tubería, ponen 2 piezómetros y pueden determinar cuánto es el factor de fricción para esa tubería de plástico. Pueden realizar.